Hola, bienvenidos al canal de Asesorías de Prexur. Soy la maestra Nancy, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Hay que tener a la mano nuestro libro de temas selectos de química y ubicarlo en la etapa número 4, donde estamos resolviendo ejercicios relacionados con las leyes de los gases. Vamos a la página 185 y nos ubicamos en el ejercicio 17, que nos dice: explica la ley de Gay-Lussac. Esta ley es la que establece la relación entre la temperatura y la presión de un gas. Eso es lo que nos está relacionando. Y para poder relacionar la temperatura y la presión, entonces en esta ley el volumen debe de permanecer constante. Si el volumen permanece constante, entonces podemos hacer una relación entre la temperatura y la presión. Y da como resultado esta ley que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. ¿Qué quiere decir esto, que sea directamente proporcional? Que si aumentamos la temperatura, entonces también va a aumentar la presión. Si uno aumenta, el otro también aumenta. Y si disminuimos la temperatura, entonces también va a disminuir la presión. También es al revés. Si aumenta la presión, aumenta la temperatura. Si disminuye la presión, disminuye la temperatura. Pero todo es directamente proporcional. ¿Por qué sucede esto? Por ejemplo, cuando nosotros aumentamos la temperatura, las moléculas del gas se van a mover rápidamente. Y si el volumen permanece constante, el volumen no puede cambiar, entonces el número de choques contra las paredes aumenta, ¿sí? Y por lo tanto aumenta la presión, ¿sí? Vamos a imaginar nosotros que tenemos un tanque y siempre que nosotros tengamos un tanque, pues quiere decir que el volumen nunca va a cambiar porque siempre vamos a tener el mismo tanque. Si nosotros le vamos a someter temperatura a ese tanque que contenía un gas, ¿sí? El volumen no puede cambiar. Y si estamos aumentando la temperatura, entonces también la presión de ese gas que está contenido debe de aumentar. ¿Y por qué aumenta? Porque al aumentar el calor, aumenta también la entropía, aumenta el choque, el movimiento de las moléculas que estén ahí dentro. Las moléculas, vamos a dibujar una molécula grande, está chocando con las paredes del tanque y entonces están ejerciendo una mayor presión. Es por eso que se relaciona la presión y la temperatura como algo directamente proporcional y obtenemos una formulita que nos dice que la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Esta es la fórmula que se utiliza para aplicar la ley de Gay-Lussac, que nos dice que la relación entre presiones y temperaturas son directamente proporcionales, siempre y cuando el volumen es constante. Vamos a resolver entonces el ejercicio 18, que nos dice: un tanque en donde se almacena nitrógeno presenta una presión de 1.5 atmósferas. Cuando ese tanque se va a transportar, al principio tenía una temperatura de menos 15 grados centígrados. Y se va a transportar hacia otro lugar que tiene una temperatura de 30 grados centígrados. Nos preguntan qué presión en milímetros de mercurio debe soportar el tanque. Como el volumen, como es un tanque, siempre que nos hablen de tanques, el volumen no va a cambiar, el volumen es constante. Y como nuestro volumen es constante y tenemos cambios entre la presión y la temperatura, la ley que vamos a utilizar es la ley de Gay-Lussac.
que como decíamos nos relacionaba presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. ¿Qué datos tenemos? Un tanque en donde se almacena nitrógeno presenta una presión 1 de 1.5 atmósferas que estaba inicialmente a una temperatura 1 de menos 15 grados centígrados y pasó a una temperatura 2 de 30 grados centígrados. Como nosotros conocemos, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles se estudiaron en base a la escala del cero absoluto, en base a la escala de Kelvin. Por lo tanto, las temperaturas siempre deben de estar en Kelvin. Hay que convertirlas. De grados centígrados a Kelvin convertimos solamente sumándole 273 grados centígrados. Perdón, 273 nada más. Entonces, la temperatura 1 me va a quedar en 258 grados Kelvin y la temperatura 2 me va a quedar en 303 grados Kelvin. Ahora sí, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Sí? ¿Qué presión nos están pidiendo? La presión número 2. Y esta presión me la piden en milímetros de mercurio. Eso lo podemos ver al final del problema. Entonces hay que despejar la presión 2. ¿Cómo despejamos de aquí la presión 2? Pues simplemente hay que pasar la temperatura 2 hacia el otro lado. Y como aquí está dividiendo, entonces la vamos a pasar hacia el otro lado, multiplicar. De tal manera que nos va a quedar que la presión 2 es igual a la presión 1. Esta se pasa para acá, que multiplica a la temperatura 2 y se divide, como ya estaba aquí, entre la temperatura 1. La presión 2 es igual a 1.5 atmósferas por la temperatura 2, que son 303 grados Kelvin, entre la temperatura 1, que son 258 Kelvin. Los Kelvin se van a ir con los Kelvin y de unidades me van a quedar atmósferas. 1.5 por 303 entre 258 me va a dar como resultado 1.76 atmósferas. Esa es la presión número 2. Como vemos, la presión está aumentando porque la temperatura aumentó. De menos 15 a 30 está aumentando, de 258 a 303 está aumentando. También la presión debe de aumentar y sí, de 1.5 aumenta a 1.76. Lo único que nos queda es expresar la presión número 2 en las unidades que me está solicitando el ejercicio. Para esto hacemos una equivalencia. Me lo están pidiendo en milímetros de mercurio. Y nosotros conocemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Cuántas atmósferas tenemos nosotros? Tenemos 1.76 atmósferas. Entonces, ¿eso a cuántos milímetros de mercurio equivale? Se despeja la X por regla de 3 simple. Me va a quedar 1.76 por 760 entre 1. 760 por 1.66 y me da como resultado 1337.6 milímetros de mercurio. Simplemente expresar la presión en las unidades que me solicitaba el ejercicio. Con eso terminamos el ejercicio 17 y 18 de este apartado de la etapa número 4. Y también terminamos esta sesión. Si te gustó este video y te ayudó a repasar, regálanos un like, comparte y suscríbete al canal para seguir generando mayor contenido. Muchas gracias.